Segunda parte, Estados Unidos de América, referente a etnias, colonización, secuestro y esclavitud de africanos, proceso de independencia, guerras contra ejército inglés y destrucción étnica. De acuerdo al conocimiento actual, la primera zona en poblarse notablemente en el continente americano fue la región norte correspondiente a Canadá y Estados Unidos de América. En la parte menos fría de ambas se concentró la mayor cantidad de población, agrupadas etnográficamente. Posteriormente constituyeron confederaciones caracterizadas por un idioma común y en general por creencias semejantes. Casi todas las etnias eligieron como símbolo que las representara un animal. Ellos tenían una identificación espiritual con la naturaleza y con todos los fenómenos de la misma, como son el aire, luz, lluvia, agua, sol, luna, estrellas, ríos, montañas, en general con los seres y cosas de la tierra, a quienes respetaban y amaban. Puede decirse, profesaban un panteísmo cósmico, consideraban que todos en la naturaleza tenía espiritualidad igual a la de ellos. Sus agrupaciones, casi todas, eran matriarcales. Por lo tanto, las mujeres desempeñaban las funciones para la educación de los hijos, la unión de las familias y eran la autoridad principal en el hogar. En general, todas las etnias vivían en armonía con la naturaleza y entre ellos. Algunos autores calculan que antes del año 1630 de nuestra era, había en el actual territorio de los Estados Unidos de América más de 2,000 etnias, con alrededor de 20 millones de personas. Se anexa un mapa del estado de California que muestra la distribución de casi 100 grupos étnicos. Las 13 colonias eran grupos de personas europeas en la costa este de América del Norte establecidas, constituidas principalmente en los siglos XVII y XVIII. Eran de norte a sur: provincia de la Bahía de Massachusetts, provincia de Nuevo Hampshire, colonia de Rhode Island y las plantaciones de Providencia, provincia de Connecticut, provincia de Nueva York, provincia de Pensilvania, provincia de New Jersey, colonia de Delaware, provincia de Maryland, colonia de Virginia, provincia de Carolina del Norte, provincia de Carolina del Sur y provincia de Georgia, consideradas en 3 regiones de la siguiente forma: colonias de Nueva Inglaterra, provincia de la Bahía de Massachusetts, más tarde Massachusetts y Maine, colonias de la Corona, provincia de Nuevo Hampshire, más tarde Nuevo Hampshire, colonia de la Corona, colonia de Rhode Island y las plantaciones de Providencia, después Rhode Island, colonia de la Corona, provincia de Connecticut, más tarde Connecticut, colonia de la Corona, colonias centrales, provincia de Nueva York, más tarde Nueva York y Vermont, colonia de la Corona, provincia de New Jersey, más tarde New Jersey, colonia de la Corona, provincia de Pensilvania, más tarde Pensilvania, colonia propietaria, colonia de Delaware, más tarde Delaware, colonia propietaria, colonias del sur, provincia de Maryland, más tarde Maryland, colonia propietaria, colonia y dominio de Virginia y Kentucky, Virginia Occidental, colonia de la Corona, provincia de Carolina del Norte, más tarde Carolina del Norte y Tennessee, colonia de la Corona, provincia de Carolina del Sur, más tarde Carolina del Sur, colonia de la Corona, provincia de Georgia, más tarde Georgia. Las 13 colonias ocuparon una superficie de 650,000 kilómetros cuadrados. Además de estas 13, Gran Bretaña tenía otras en la costa de Canadá, el Caribe, en la actual Canadá, el Caribe, Terranova, Nueva Escocia e Islas del Príncipe Eduardo. Adicionalmente, 5 territorios que son Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Samoa Americana, y 9 territorios menores son los siguientes: Arrecife de Kingman,
Atolón Johnson, Atolón Midway, Atolón Palmyra, Isla Baker, Isla Rhode Isla Jarvis, Isla de Navassa e Isla Wake. Posteriormente ocupó grandes territorios en Asia como la India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bután, en China, Tailandia, Pakistán, Australia y en más de el 30% del territorio de África. Las 13 colonias tenían sistemas políticos, legales, productivos y comerciales muy similares. Fueron establecidos por colonos europeos, en su mayoría protestantes. En el siglo XVIII el gobierno británico ocupaba sus colonias bajo una economía basada en el comercio, en la que la autoridad central administraba sus posesiones para el beneficio económico de la metrópoli. Progresivamente las colonias comenzaron a resistir con mayor fuerza las demandas inequitativas del gobierno británico. En la década de 1750 iniciaron una apertura comercial entre las mismas colonias y posteriormente con otros países, en lugar de tratar todo directamente con el Reino Unido. Estas actividades entre colonias cultivaron un sentido de identidad americana compartida y condujeron a la protección mutua de sus derechos. Cada una de ellas progresivamente desarrolló su propio sistema de gobierno basado en el comercio y en gran medida en los agricultores independientes que eran dueños de su propia tierra, propiciando la creación de gobiernos locales y provinciales. En el año 1763 había 1.300.000 habitantes de origen europeo en las 13 colonias. En el año 1776, alrededor del 85% con población blanca. Eran de origen británico, irlandés, escocés o galés, con 9% de alemanes y un 4% neerlandeses. Posteriormente llegaron finlandeses, noruegos, italianos y chinos. Esta población china llegó provocada por la destrucción de su estructura social con la invasión inglesa y de 14 países occidentales. Estas poblaciones continuaron creciendo a un ritmo rápido en el siglo XVIII, principalmente debido a la alta tasa de natalidad y bajas tasas de mortalidad. La migración más bien, es un factor de mayor importancia desde los años 1620 hasta 1860. Más del 90% eran agricultores. Varias ciudades pequeñas también tenían puertos. Asimismo, sus grandes ríos unieron la producción agropecuaria, el comercio y en general la economía desde la colonia hasta nuestros días. El rápido incremento de la población se muestra con las cifras siguientes. Año 1625 con 1.980 personas que emigraron. En 1641 con 50.000. En el año 1688 con 200.000. En el año 1202 con 270.000 personas emigrantes. En el año 1715 emigraron 435.000. En el año 1749 emigraron más de 1 millón. En 1754 emigró 1,5 millones. En 1765 ya había 2.200.000 habitantes. En 1775 ya habían emigrado 2.400.000 personas. Estos datos no incluyen a esclavos ni a etnias que llegaron a ser más de 2.000, como ya se mencionó al principio. La mayoría organizadas en confederaciones que agrupaban de 7 a 22 etnias cada una, distribuidas de la costa oriental a la costa occidental de Norteamérica. La esclavitud de los africanos era legal y se practicaba en varias de las 13 colonias. En la mayoría de los lugares se trataba de sirvientes de la casa o trabajadores agrícolas. Eran de importancia económica en
todos los trabajos agropecuarios. Cerca de 287,000 esclavos fueron importados a estas colonias. Se incrementaron rápidamente, llegando a casi 4 millones de esclavos africanos en el censo de 1860. Desde 1740 hasta 1860, la tasa de crecimiento de los esclavos estadounidenses era mucho mayor que para la población de cualquier país de Europa y era casi el doble de rápido que la de Inglaterra. El notable incremento de los africanos traídos a las colonias, después llamadas Estados Unidos, lo realizaban tripulantes de barcos ingleses y neerlandeses, holandeses, principalmente, cuyos países ya habían invadido varias regiones de este maravilloso continente africano. Lo efectuaban mediante engaño y secuestro de familias, principalmente varones. Ya en los barcos los encadenaban en la parte inferior en condiciones de insalubridad, con poco alimento y en ocasiones revueltos con animales. Por estos motivos, más de la mitad de estas extraordinarias personas negras se morían en el trayecto, que duraba de 4 a 5 meses. Los que llegaron con vida se muestran con las cifras siguientes. Del año 1620 al año 1700 trajeron 21,000 personas negras, por supuesto. De 1701 a 1760 incrementaron 189,000 personas. De 1761 a 1770 llevaron 63,000 personas más. De 1771 a 1780 trajeron 15,000 africanos más. En los años de 1861 a 1865 se interrumpió la traída de personas africanas por la Guerra Civil de Estados Unidos y la prohibición de la esclavitud. Posteriormente siguieron llevando esclavos a los estados sureños en iguales condiciones a los anteriores, sin reconocerles ningún derecho humanitario, protección o salario. Era frecuente intercambiarlos por caballos o en general por animales. Fue el caso de George Washington Carver, que lo cambiaron por un caballo en el año de 1870. Ese personaje murió el 5 de enero de 1943. Fue el primer negro que permitieron que ingresara a estudiar, resultando ser un gran científico en una gama de temas. Muchos negros han realizado importantes aportaciones en el arte, como es la música, los instrumentos musicales, ciencia y política a los estadounidenses. Las colonias eran religiosamente diversas, se respetaban entre sí. La Iglesia Anglicana de Inglaterra fue establecida en la mayor parte del sur de las nuevas áreas de expansión, pero no hubo obispos y las iglesias desempeñaron solamente roles locales. La educación estaba generalizada en las colonias del norte, que habían establecido los colegios dirigidos por la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, la Universidad de Yale en Connecticut. Los colegios Williams y Mary capacitaron a los estudiantes de Virginia. La enseñanza pública era infrecuente fuera de Nueva Inglaterra. El Estado británico tomó un interés cada vez mayor en los asuntos de las colonias, de las 13 colonias, cuando se hizo evidente que estaban creciendo rápidamente en población y riqueza. En 1680, solo Virginia era una colonia real que estaba ligada al gobierno de Londres y conservaba las autoridades de allá. Los colonos británicos no llegaron a las tierras americanas con la intención de crear un sistema democrático. Se fue constituyendo con una aristocracia terrateniente, resultando un amplio electorado y un patrón de elecciones libres y frecuentes. En estos procesos, las colonias ofrecieron
una posibilidad mucho más amplia que la de Inglaterra o de cualquier otro país de Europa. Los hombres blancos con suficientes propiedades podían votar por los miembros de la incipiente legislatura, por ejemplo, en Connecticut y Rhode Island, incluso para el gobernador. La legitimidad de un votante significaba tener intereses económicos en la sociedad. La legislatura de Carolina del Sur dijo en 1766, comillas, es necesario y razonable que todas de estas personas tienen intereses en sus provincias, deberían ser capaces de elegir a los miembros de los comunes, Cámara de la Asamblea, naturalmente en Inglaterra. Se cierran. El principal criterio legal para tener un interés económico era la propiedad de los bienes que se consideraba en Gran Bretaña. Londres insistió en decir a los gobernadores de las colonias que se excluyese a los hombres que no eran propietarios de tierras en el proceso y del proceso electoral. Sin embargo, la tierra fue tan ampliamente propiedad de colonos que entre el 50 y el 80% de los hombres blancos eran elegibles para votar en todas las colonias. La tasa real de la votación varió del 20 al 40% de todos los varones blancos adultos que eran religiosos y partidarios y se movilizaban a un ritmo mayor. Nueva York y Rhode Island desarrollaron sistemas de dos facciones de larga duración que celebraron juntos por muchos años a nivel de colonia. Las colonias eran independientes entre sí antes de 1774, antes de la independencia, dado que los esfuerzos dirigidos por Benjamin Franklin para formar una unión colonial propuesta en el Congreso de Albania el año de 1754 había fracasado. El mercantilismo británico pretendía lograr superávit comercial para que el oro y la plata se captara en Londres y todos los productos de las colonias. Las colonias, por su parte, eran mercados cautivos para la industria de la metrópoli. El gobierno participaba a través de los derechos e impuestos y el resto iba a los comerciantes ingleses. El rubro de la administración pública que más se beneficiaba era el militar, en especial la Armada Británica. La primera reacción de los productores y comerciantes americanos fue el contrabando, que se convirtió en la táctica para eludir las restricciones al comercio con los franceses, españoles y neerlandeses. El Reino Unido trató de bloquear el comercio estadounidense con los imperios francés, español y holandés, utilizando las actas de navegación que los estadounidenses evitaban tan a menudo como podían. Los funcionarios reales respondieron al contrabando con órdenes de registro abiertas, las llamadas órdenes de asistencia. El 24 de febrero de 1761, el abogado de Boston, James Otis, argumentó que los autos violaban a los derechos constitucionales de los colonos. Perdió el caso, pero John Adams lo continuó. El 6 de enero de 1762, Francia reconoce y acuerda ceder a España la Luisiana, que es toda la parte sur-oeste del Mississippi. El 1 de diciembre de 1763, en Hanover, Patrick Henry argumentó que la legislatura aprobó una ley vetada por el rey. Patrick Henry dijo, comillas, un rey, al no permitir actos de esta naturaleza saludable, de ser el padre de su pueblo, degenera en un tirano y pierde todo derecho a la obediencia de sus súbditos. Se cierran. También propuso la autonomía administrativa y gubernamental. Después de su victoria en la Guerra Franco-Indígena de 1763, el Reino Unido tomó el control de las posesiones francesas en América del Norte. Los británicos trataron de mantener relaciones pacíficas con esas tribus, etnias indias que se habían aliado con los franceses y mantenerlos separados de los hombres de la frontera de los Estados Unidos.
Con este fin, la Proclamación Real de 1763 prohíbe los asentamientos al oeste de los Montes Apalaches, ya que la zona fue designada Reserva India por la corona británica. Haciendo caso omiso de la proclamación, algunos grupos de colonos continuaron trasladándose al oeste, estableciendo campos agropecuarios. En el año 1764, Inglaterra anuncia varias medidas impositivas para las 13 colonias, el impuesto llamado la Ley del Timbre y Sello, por lo que todos los documentos de propiedad, autoridad y comercio serían gravados con impuestos. El 5 de abril establece la Ley del Azúcar, elevando los aranceles a este producto de las colonias. El 19 de abril, la Ley de las Monedas, prohibiendo a las colonias emitir papel moneda. El 15 de mayo de 1755 emite la Ley del Alojamiento, que obligaba a los colonos a hospedar, alimentar y a que actuaran libremente en sus casas los soldados británicos siempre que lo requirieran. A partir de las intensas protestas por estas leyes, los representantes de los colonos insistieron en el principio de, comillas, no hay impuestos sin representación, se cierran. Esto en el sentido de no gravar directamente sin pasar por las legislaturas coloniales. Argumentaron que, como las colonias no tenían representación en el Parlamento británico, era una violación de sus derechos gravarlas con impuestos. Las otras colonias británicas que coincidieron en gran medida con las 13 colonias, pero fueron controladas por el ejército británico y la Armada Real. El Parlamento inglés rechazó las protestas coloniales y afirmó su autoridad al aprobar nuevos impuestos. Los problemas aumentaron con el impuesto sobre el té, pues en cada colonia los estadounidenses boicotearon el té. En Boston, por ejemplo, se tiró el té en el puerto en el año 1773. Las tensiones se intensificaron y en 1774, cuando el Parlamento británico aprobó las leyes conocidas como las leyes intolerables, entre otras cosas, limitaban en gran medida la autonomía en las colonias. En respuesta, las colonias integraron cuerpos de representantes elegidos por personas relevantes, generalmente conocidos como los congresos provinciales. Los colonos hicieron hincapié en su determinación por boicotear las importaciones de mercancías británicas. En 1774, las colonias enviaron representantes al primer Congreso Continental, convocado el 5 de septiembre en Filadelfia y concluye el 26 de octubre del mismo año. El segundo Congreso Continental en Georgia envió delegados. En la primavera de 1775, todos los funcionarios reales habían sido expulsados de las 13 colonias. El Congreso Continental desempeñó funciones de gobierno para las colonias, constituyó un ejército para luchar contra los británicos y fue designado George Washington como su comandante. Acordaron tratados, se declaró la independencia y se recomendó que las colonias redactaran su normatividad y se convirtieran en estados. Durante los años 1760 a 1780, una serie de protestas motivadas por impuestos y otras represiones inglesas, estas colonias, ya unidas con el comercio, política y militarmente, en oposición al gobierno británico, lucharon por su autonomía. En mayo de 1776 se formó la nueva nación llamada Estados Unidos de América y declararon su independencia. Lograron este objetivo con una lucha independentista sangrienta. Contaron con aliados, principalmente Francia, que aportó considerablemente recursos humanos, económicos y militares. En menor cantidad lo hicieron España y los Países Bajos. Se enfrentaron
a una metrópoli en bancarrota y aislada diplomáticamente, que terminó por reconocer la independencia de los nuevos Estados Unidos en 1783 con el Tratado de París propiciado por Francia. Estados Unidos se vio beneficiado en 1789 por la Guerra Civil de los franceses, posteriormente por las guerras napoleónicas con los países de Europa, incluyendo a Rusia. Esto permitió que pudiera captar emigrantes expulsados por las guerras europeas. En 1803, al acrecentar su territorio y población, Estados Unidos se convirtió en un país dinámico. No obstante que los conflictos bélicos y sangrientos continuaron, en particular con Inglaterra. Esto, en resumen, representó una larga lucha con el gobierno británico desde los años 1760 a 1818, la cual concluyó con el Tratado de Paz firmado por representantes de ambos países en la ciudad de Gante, Bélgica, el 24 de diciembre de 1814. Andrew Jackson, el 8 de enero de 1815, derrota a tropas inglesas en la batalla de Nueva Orleans. Siguió combatiendo a los británicos que permanecieron en la Florida y en la Luisiana a las comunidades indias seminolas. El 26 de diciembre de 1817, el general Jackson organiza el combate a toda la Confederación Seminola. El 7 de abril del año 1818, derrota a la población de San Marcos en la Florida. El 29 de ese mismo mes y año ordena ahorcar a un grupo de ingleses en la Florida y el 24 de mayo se apodera de la ciudad de Pensacola, Florida. Con esto termina la segunda parte, grabado y escrito por Wilfrido Pérez Garrido.